Y seguimos con nuestro miércoles muy teatral, y todos los miércoles van a ser teatrales a esta hora, porque tenemos el tremendo privilegio de tener a una panelista de lujo con la que no solamente vamos a estar comentando obras de teatro, sino también poniendo en contexto algunas de ellas y algunos grandes nombres del teatro. Así que bienvenida, Millaray Lobos. Muchas gracias, Antonella Esteves. Bueno, a Millaray yo la conozco de entrevistada, pues, como directora de obras, como investigadora, como actriz también de cine, de series, de teatro, por supuesto, y ahora tenemos el lujo de tenerla de panelista, porque además, en mi opinión, Millaray es una gran intelectual del teatro, y por eso queríamos que partir hablando de el mes del teatro, el 11 de mayo, Andrés Pérez. Yo sé que hiciste una tarea muy de investigación y levantar de testimonios que vamos a ir compartiendo, pero primero, Mili, como alguien, como una persona de teatro, ¿cuál sientes tú que es la herencia de Andrés Pérez? Bueno, puedo dejar pasar. Primero, no voy a alargar más de un minuto, pero que estoy contentísima de estar contigo aquí compartiendo este espacio, muy emocionada e inspirada también por la posibilidad de generar este diálogo. Que ojalá siga siendo semanal, porque a uno también la mantiene despierta y generando lazos siempre, que yo creo que es algo fundamental del quehacer teatral. Y me permito ahí hacer el paso al tema que nos convoca hoy día especialmente, que es, claro, este Día del Teatro, que fue el 11 de mayo, y bueno, que se extiende a actividades que se han propagado durante toda la semana en distintos lugares. A propósito del hacer lazo y de Andrés Pérez, ¿no? Que yo creo que es una persona... Me nace más espontáneamente hablar de una persona más que además del gran hombre de teatro y artista, pero en todos quienes y en todas quienes trabajaron con él, yo siento que hay una transmisión humana muy importante. Que sin duda se traduce en su quehacer también, en el tipo de obras que hizo, en dónde puso el foco. Hace poquito tuvimos la noticia de la partida al otro mundo de Mujica, y yo pensaba esta mañana en eso, ¿no? Como esas personas que en realidad tienen ese poder de conmoción porque siguen siendo tocados por la vida, antes de ser tocados como por la ambición de generar obra, de generar legado político, es porque en realidad no dejan de estar conectados con la vida, de generar lazos entre las personas, artísticos, humanos. Entonces, bueno, a propósito de la figura de Andrés Pérez, yo no hay persona con quien me haya encontrado que no lo haya conocido. Yo he trabajado harto con alguien que ambas admiramos mucho por lo demás, que es Alfredo Castro, que fue compañero de la escuela de la Universidad de Chile. Andrés estudió en la que fue nuestra escuela también, digo, nuestra universidad. Y me acuerdo como profesor, Alfredo, que en más de una ocasión habló de esa época, y desde ese momento, digamos, había al parecer algo en él, en su aura, que era profundamente conmovedora y que lograba transmitir un deseo vital muy fuerte. Entonces eso, como legado, digamos, porque uno puede, todos aquí, todas las auditoras, auditores, vamos a poder buscar información más precisa sobre, bueno, sus obras, qué sé yo, todo su recorrido biográfico, artístico. Sin embargo, creo que su gran poder es que logró conectar con poblaciones, lo digo en un sentido medio franchuto, en el sentido como gente, multitudes, digamos, que se sentían por distintas razones, y que lamentablemente hay gente que se sigue sintiendo así, lejana al quehacer artístico, porque pareciera ser algo distante, para lo que hay que estar preparado, en fin. Que es para otra gente. Que es para otra gente, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí, que él puso ahí un foco súper importante, que no solo no es para otra gente, sino que es para todas y todos, sino que además nace de todas y todos. Exactamente, digamos. y probablemente La Negra Esther, que es la obra más famosa, Sí. Sigue manteniendo esa idea de celebrar, abrazar y compartir lo popular, ¿no? Exacto. Ahora, hablando de La Negra Esther, ¿sí? La Mili hizo un trabajo fabuloso de levantamiento testimonial, digamos. Sí. Hiciste un trabajo documental para este panel. Es un documental, sí. Si me permite una palabrita al respecto, es que cuando elaboramos juntas la idea de comenzar, de hacer este primer programa en torno a Andrés Pérez, a su legado y al Día del Teatro, claro, yo dije, bueno, ¿cómo uno podría traducir su misma manera de trabajar
en el fondo, como no hacer un homenaje, digamos, wikipediesco de Andrés Pérez, sino más bien acercarse lo más que se pueda a cómo él trabajaba, Claro. ¿no? Que es como recogiendo justamente la experiencia de otros, poniéndola en relación, generando obras de manera comunitaria, colectiva. Entonces, claro, me surgió esta idea de contactar a personas que hubiesen tenido un contacto súper directo en el quehacer. Y no sé cómo lo presentamos, si lo presentas tú, si lo presento yo, pero Bueno, están estos tenemos testimonios. 3 testimonios de personas que trabajaron directamente con Andrés Pérez. Los vamos a escuchar seguido, así que sería súper bueno que tú nos contaras. Vamos a partir escuchando el de María Izquierdo, Ujú. que por supuesto, porque la chinita en la versión original de La Negra Esther. ¿Qué les pediste? ¿De qué les pediste que hablaran? Porque vamos a escuchar solo la respuesta, no las preguntas. Sí, es cierto, muy importante. Les pedí, entonces, ¿presento a las 3 personas? No, ¿O vamos no? a ir Vamos a ir de a primero una. con María Ya, Izquierdo. ya. Pero las preguntas de base eran, ¿cuál crees tú que es el legado, efectivamente de manera más oficial, cuál crees tú que es el legado de Andrés Pérez en el teatro chileno posterior a él? Em, ¿Cuál dirías tú que es en qué te transformó artísticamente a ti? Y si nos puedes dejar algo, un momento, una reminiscencia de algo más particular, íntimo, que hayas vivido con él o que haya tocado un lugar muy particular de ti, que se vea reflejado en tu quehacer actual en tu forma de relacionarte con la vida actual. Ujú. Entonces era como partir de una cuestión más universal, más grande, hasta llegar a una cosita más pequeña y menor, que es la intimidad, ¿no? Bueno, O sea, vamos a escuchar vamos a entonces ver qué nos responde. qué nos responde María Sí. Izquierdo. En mi trabajo como actriz y como directora recojo todo lo que aprendí con Andrés y muchas veces secretamente lo ejerzo y otras veces explícitamente. Y cuando no lo logro, cuando no logro espacios como de improvisación, por ejemplo, que era la herramienta número 1, la improvisación con sus reglas muy bonitas, que eran siempre decir sí, creerle al otro, creer y crear en esa conjunción, yo creo en el escenario, era el verbo, nunca usar fuerza física. Yo creo que esas eran las 3 reglas fundamentales. Y eso yo siempre lo aplico en el escenario, siempre que puedo. Y cuando no puedo, lo paso más o menos nomás. No es que los resultados de los trabajos en los que he estado o que yo misma he dirigido tengan algo que tú puedas reconocer exactamente, porque el imaginario no es el mismo, pero la metodología del trabajo tiende a ser la misma. Creo que uno de los legados relevantes de Andrés es sacar al teatro de las salas, convertir espacios públicos en teatro, en anfiteatros, en fiestas, rituales donde se contaban historias. Él le hacía el quite a los teatros, le hacía el quite al intermediario entre el espectador y el arte teatral. Él buscaba meterse a donde las personas vivían, donde las personas estaban en contacto con otras realidades y ahí ejercer este arte del espejo, que significa mirarnos a 5 metros del suelo, porque normalmente lo que se hacía con Andrés era muy, muy elevado, muy poco realista, pero al mismo tiempo te llegaba al corazón. Cada vez que veo una tribu teatral que sale de los espacios regulares, de los escenarios más institucionales, y hacen teatro en la calle o en el anfiteatro del Bellas Artes, como hacía Viaje Inmóvil, hasta que lo echaron de ahí, y espero que algún día le devuelvan ese espacio porque lo tenía tan bonito, trabajando tan bien el Jaime Lorca. Y Trío Teatro Banda también me hace pensar en ese mundo que sale de las salas regulares e inaugura espacios y va al público, se mete en el tejido social, abriéndole el corazón y la mente a personas que nunca han visto teatro. En ese momento, claro, yo pienso que Andrés estaría contento, se sentiría contento, identificado.
También pienso en el Horacio Videla, que es un experto en el mundo del teatro callejero y se lo inventa una obra y otra obra, y los zancos y todo ese mundo como festivo y ritual. También me hace recordar el trabajo que hacíamos con Andrés. También hay un gran aprendizaje hacia el interior de los grupos que trabajamos con Andrés, porque él siempre proponía un trabajo que estaba basado en la emoción, que era muy amoroso, que era súper creativo, súper desafiante, pero que al mismo tiempo suspendía cualquier trabajo muy racional, porque lo que él buscaba era que ocurriera el acontecimiento, la acción escénica, a partir de la emoción de los personajes. Y esos personajes que estaban en el escenario, según esta manera de trabajar, ya existían. Entonces lo que una como actriz tenía que hacer era dejarse habitar por las emociones, por la manera de caminar, por los gestos de un ser que ya existía y que ya se relacionaba de tal y cual manera con el otro ser que estaba al frente, que era otro personaje, y que al mismo tiempo estaba siendo cómplice con el público de este acontecimiento. Entonces se generaba una especie de alquimia que era sumamente mágica y eficiente, por decirlo así, porque no habían adornos, nunca hubo adornos de nada. Este texto lo dijo Andrés en una entrevista. Dice: el público y los actores somos una asamblea para la cual el suceso ocurre a todos, y eso se entronca con la mística en el sentido del trabajo tomado en forma profunda, esotérica, de conocimiento. Son 1, 2, 3 horas que no van a volver, entonces, ¿por qué perderlas? De ahí la necesidad, el intento de hacer la experiencia completa, el presente en plenitud. La asamblea, el ágora, la Eucaristía, es la fiesta y el teatro popular, es la oratoria mapuche, es la fiesta de la tirana. Bueno, ahí teníamos tremendo privilegio escuchar en primera voz María Izquierdo, destacadísima actriz, directora teatral también, creadora importantísima, que trabajó con Andrés Pérez muchísimos años. Y ahora vamos a escuchar a Mariana Muñoz. ¿Por qué Mariana Muñoz? Mariana Muñoz, porque, bueno, también porque es una gran directora y actriz, y a mi parecer, ya no somos tan generación súper joven, pero es un relevo importante, creo yo, del tipo de trabajo que hizo Andrés Pérez, también en lo humano y en lo artístico. Yo creo que al escucharla a ella misma hablar, vamos a comprender mejor el lazo. Pero además Mariana tiene una actualidad de la que, si alcanzamos, conversamos un poquito después. Vamos a escuchar entonces a Mariana Muñoz hablando de Andrés Pérez. El reflejo de Andrés Pérez en el trabajo de otras compañías o directoras, directores que uno podría identificar dentro de su línea estética, lo veo en la instalación del teatro con música en vivo, en primera instancia, porque es lo que más a mí me atrae. Un teatro que mezcla la música de diferentes maneras, no necesariamente pensando que es teatro musical tradicional, como uno puede pensar que es el teatro musical. También lo veo en el desarrollo del circo, del arte del circo, conectado con el teatro. Y lo veo también en el teatro de calle, que bueno, cada vez tiene más auge en este país y en proyectos que vienen de acá, y también se consolida cuando en el verano nos visitan diferentes compañías de teatro de calle espectaculares que traen espectáculos, valga la redundancia, muy interesantes y que generan un real impacto en la sociedad. Eso creo yo que es un legado que dejó Andrés Pérez. Hay que pensar que esto ocurre cada vez más, principalmente por la iniciativa del Festival Santiago a Mil, que siempre trae proyectos
cada vez más interesantes, cada vez más grandes, cada vez más innovadores, originales, que hacen de la calle un espacio teatral a gran escala. Y eso es algo que nos dejó Andrés Pérez. Yo siento que el legado que dejó Andrés Pérez en mi trabajo teatral se traduce en mi profunda necesidad de hacer del teatro una fiesta que es puro goce y ritualidad, y una fiesta que hacemos en un espacio comunitario cariñoso. Por otra parte, él me enseñó que el teatro podía conversar con la música, y lo hizo haciéndome descubrir que yo podía hacer música jugando a hacer música, cantando para hacer teatro, y que esa música contaba historias que ocurrían en lugares imaginarios, misteriosos, y a través de la vivencia y expresión de emociones profundamente poderosas. Entonces, cuando yo dirijo y actúo, trato de propiciar que ocurra todo eso. No sé si lo logro completamente, pero el espíritu de eso espero que sí. También el legado que dejó Andrés Pérez es el amor profundo por la cultura popular, por sus historias, sus expresiones, por hablar acerca de ella y por sentirme parte de ella. Y por último, me enseñó el amor por el teatro de calle, al que me dedico. Me dedico con fuerzas y al que me dedico también haciendo cruzar el teatro con la música. Yo creo que el legado que dejó Andrés Pérez Araya a este país es iluminar que el teatro es una fiesta, que hacer teatro es hacer fiesta, y por lo tanto que ir al teatro es ir a una fiesta, a un rito muy poderoso y cariñoso. Y que esa fiesta es hacer comunidad, es generar un espacio de encuentro en el que estamos en igualdad de condiciones y podemos juntarnos para sentir y pensar y opinar juntos acerca de las pasiones, los dolores y las alegrías de la humanidad y de todas las cosas que viven en este planeta, cosas y seres. Bueno, y después de todo lo que he dicho sobre mi maestro Andrés Pérez Araya, les dejo una invitación a ir al reestreno de Amores de Cantina, una obra que cumple 15 años, que hicimos con muchas compañeras y compañeros que comparten esta forma de hacer teatro. Muchos de ellos también trabajaron con Andrés Pérez, que pudimos compartir escena siendo dirigidos por Andrés Pérez o actuando en obras que dejó Andrés Pérez luego de su partida. En esta obra hacemos realmente un cruce en el del teatro con la música, por lo tanto ustedes no van a saber si van a estar viendo un concierto teatral o una obra de teatro concierto, pero sí o sí van a ir a una fiesta donde vamos a poder pensar y sentir y celebrar una historia que habla sobre el amor, sobre las profundidades del amor y cómo estas profundidades pueden hablar de la historia de un país. Es un texto de Juan Radrigán que tuvimos la suerte de hacer cuando él estaba vivo y de trabajar también junto a él cuando él estaba vivo en un momento histórico del país muy específico que se refleja en la obra. Así que quedan todas invitadas y invitados a este remontaje de Amores de Cantina, nuestra amada Amores de Cantina. Ahí estaba Mariana Muñoz, destacadísima actriz, directora, creadora, la queremos mucho, somos muy fans. Sí. Cantante además, músico. Sí, maravillosa Y ahí algunos testimonios respecto a su trabajo con Andrés Pérez a propósito del Día Nacional del Teatro. Y nosotros vamos a ir despidiendo, pero nos vamos a ir despidiendo con una cuña y la próxima semana, porque
tenemos panelistas de teatro todos los miércoles, vamos a hablar en más detenimiento de la herencia de Andrés Pérez, hoy día así como el testimonial, ¿no? Sí, Y sí. entre eso vamos a hablar de Amores de Cantina también. Sí, justamente. Como nos quedan poquitos minutos, me sumo a esta primera despedida, que no es más que un hasta luego, porque nos escuchamos la próxima semana. O nos vemos en YouTube. La gente O también nos ve vemos en YouTube, sí. Y nos vamos a despedir con este tercer testimonio, que es de Alejandro Moreno Hayés, dicho Chato, gran artista nacional también. Bueno, no, perdón, no quiero dejar de agradecer infinitamente a María, a Mariana y a Alejandro por habernos concedido sus testimonios. Y bueno, esto Alejandro en particular, me tomo unos segundos solo para contextualizar. Él va a hablar de Rescate, que es una obra maravillosa que hizo a partir de material de Andrés Pérez ligado con la historia de un teatro abandonado en el norte de Chile. Él mismo se va a explicar sobre esta obra, pero me pareció que era un punto de fuga de este legado interesante de compartir. Y además muy único, porque yo creo que solo en Radio Unidad y en el programa de Antonella Esteves van a tener la oportunidad de escuchar a Chato Moreno hablando de su obra, cosa que hace raramente. Sí, no, y eso por gestión de nuestra fabulosa, es lo que es tener una panelista del nivel de la Mili Lobos. Una cosa impactante, nos hace muy felices. Vamos a despedirnos con eso, pero por supuesto tenemos un regalo de Florence Neuville. Milán Kundera, un retrato íntimo, sospechamos que te podría gustar. Pero, por cierto, es una sucrería, como se diría, una golosina. Sí, Muchas que le gracias. vamos a agradecer, por supuesto, a Planeta, y nos quedamos escuchando este testimonio para dejarnos con la idea, ¿no? Andrés Pérez está muy vivo, sigue influenciando el teatro chileno, y la próxima semana, el miércoles, vamos a seguir hablando al respecto con la Mili. Y sigue gestando maneras de hacer teatro, que son muy importantes, que no son legados directos, son traducciones de formas de hacer teatro. Y esto lo vamos a ver en lo que nos cuenta Chato Moreno. Y ahí se los dejamos y nos encontramos mañana. Chao. Hola querida Mili, ¿cómo estás? En relación a Andrés Pérez, nosotros tomamos la noticia de que Andrés Pérez había venido a un teatro que está en estado de abandono en la ciudad de Chañaral y que había tomado un bus desde Santiago a Chañaral. Entonces hizo un taller en la comuna de Chañaral que duró un día, pero a la gente le impactó mucho. Incluso nos hablaban mucho de este taller y de pronto hicimos una asociación, ya que la mujer de Ricardo Lagos, Luisa Durán, fue la persona que expulsó a Andrés Pérez de los galpones de Matucana 100. Ricardo Lagos había venido a Chañaral y se había bañado en la playa de Chañaral para demostrar que el agua no estaba contaminada, que evidentemente sí lo está. No existe fauna marina en la costa de Chañaral. Entonces, teniendo en consideración como que Lagos se va a bañar a esa playa, que Andrés Pérez había hecho una taller ahí, que la mujer de este presidente había expulsado a Pérez de los galpones de Matucana 100, que finalmente lo llevó a su muerte, porque la depresión y la pena que le dio, evidentemente. Y tomando en consideración la trágica muerte de que a él no se le suministró oxígeno en la camilla en donde estaba hospitalizado. Entonces, tomando estos antecedentes, más un hecho real, que fue la visita de Sara Bernard a Chañaral, empezamos a tomar todos los archivos de audio de Andrés Pérez y empezamos a escuchar las cosas que decía, las palabras que decía, y con un ingeniero en sonido, con Joaquín Vallejo, empezamos a escucharlo como si nos estuviese contando un cuento, y creamos una serie de fábulas en donde él nos iba relatando, por ejemplo, la historia de un caracol que se llama Joaquín. Por ejemplo, la palabra caracol la hicimos de la palabra cara y cola, y así fuimos generando estas pequeñas narraciones con su propia voz, ocupando con mucho respeto artístico, tratando de ocupar un sentido del humor. Entonces lo hicimos hablar. Y para mí, como dramaturgo, en la obsesión por la novedad, en la
facilidad de lo experimental, eh, se me cruzó la idea de poder tratar de que esta persona, que era Andrés Pérez, pudiese volver a actuar la vida de sueño de Calderón de la Barca, y logramos generar que él pueda em, decir con sus propias palabras el monólogo de Segismundo, La vida sueño. Entonces, ese hecho de que en un minuto, lo que dura ese último monólogo de Segismundo, poder escucharlo de la voz de Pérez, yo creo que para mí, en mi carrera, es lo más importante que he hecho y desde luego que voy a hacer. No hay nada, digamos, que yo pueda pensar que pueda ser más relevante que volver a hecho actuar, que podamos volver a escuchar una, a Pérez un texto que no dijo, evidentemente, que no actuó, sin ocupar ningún tipo de inteligencia artificial, sin ocupar ningún mecanismo tecnológico, más allá que la antigua técnica del COTAP, que es copiar y pegar frases, sentencias, respiraciones. Entonces teníamos una lista de toses, de risas, de verbos, sustantivos, y como ese ejercicio podría haber sido bastante histérico por la cantidad de posibilidades que existe, era el mismo Andrés Pérez que nos iba de alguna manera informando, dando señales, y así contó la historia de un caracol, de una mano que trabajaba en un circo, de la historia de un hombre que se fue a México y, y bueno, muchas de esas historias. Y no comparto los audios porque fue un compromiso como del Ejército de la Realidad, que es el colectivo que realizó este proyecto, pero un poco les cuento de cómo fue. Y claramente Rescate es uno puede presenciar como un director, la voz de un director que ya no está, dialoga con un teatro abandonado, que es un teatro actual, que es el Teatro Windsor de Chañaral. Entonces, después de ese trabajo se abre la pregunta hacia una teatralidad cuántica, porque ¿qué pasa con esos espacios cuando nadie los ve? ¿O es el teatro una forma de poder literalizar ciertos fenómenos que no son explícitos en sus experimentos? Entonces, claramente, esta, esta comunicación que existe ahora en estos teatros abandonados, porque no estamos trabajando con uno, sino que estamos trabajando con 5, ¿cómo se comunican estos espacios? Como entes, como seres neurálgicos, como seres pensantes. Y eso lo digo no para despuntar con una otra choreza, digamos, sino que es porque es el lugar a la que Andrés Pérez nos guió en esta experimentación. Entonces, su figura, con mucho respeto, con mucho cariño, eh, utilizamos su voz, y, pero no es nuestra marioneta, ¿no es cierto? Y de esa forma, en el nuevo proyecto de Salón de Actos, trabajamos con la voz del fallecido dramaturgo Severo Sarduy y con la maravillosa señora Malugatica, que conversan con una serie de actores, Marcelo Alonso, Paula Latu, Michael Silva, eh, Paula Bravo, en un diálogo, ¿no es cierto?, entre esto que es solo el teatro el que puede volver literal o visible este tipo de fenómenos que en la física cuántica, por ejemplo, no pueden ser. Nadie se cree matemático acá, sino que esto es una dramaturgia que intenta, una dramaturgia sobre teatros, o sea, hacer teatro con teatros. Y sobre todo también potenciar la poética del teatro regional del norte de Chile, para que no sea mirada desde el centro con un cierto tono particular o una cierta como duda, ¿no es cierto? Entonces un poco nuestro proyecto con Rescate y utilizando la voz de Andrés Pérez era desafiar a, a esa nueva zona, ¿no es cierto?, que es el choque de las frustraciones, de la experimentación, de, de todo eso. Bueno, en fin, nos sentimos muy seguros realizando este proyecto y muy agradecidos de la guía que fue la voz de Andrés Pérez. Eso, Milita, un beso muy grande.